Para la Biblioteca Parlante, Haroldo Conti, leeré de Santiago da Bove, La muerte y su traje. Esta edición contiene un comentario de Horacio Salas y el prólogo es de Jorge Luis Borges. En su comentario, titulado La muerte, esa terca compañía, Horacio Salas dice: que un hombre escriba en toda su vida un solo y breve libro no es algo que pueda llamar demasiado la atención. La mayoría no escribe ninguno. Que ese libro haya alcanzado notoriedad entre los especialistas tampoco parece insólito. Gutiérrez de Cetina obtuvo su fama con solo un madrigal. Para que ese único volumen haya sido dedicado en forma exclusiva al tema de la muerte es algo menos frecuente y puede provocar cierta curiosidad. Este es el caso de Santiago da Bove, nacido en Morón, provincia de Buenos Aires, en 1889 y muerto en esa misma localidad 62 años más tarde. Entre sus muchas peculiaridades, la riqueza de su narrativa fantástica, por ejemplo, la literatura argentina puede incluirla de haber producido una considerable cantidad de escritores de primera línea, mantenidos durante años en el desconocimiento o el olvido. Algunas veces fue la intolerancia ideológica, otras cierta tendencia al hipnotismo por las modas literarias llegadas de Europa, lo que distrajo el interés por los creadores nacionales, o bien el solo hecho de que un autor hubiese fijado su residencia lejos de Buenos Aires, centro de toda promoción publicitaria. Sin embargo, las causas del desconocimiento de Santiago da Bove no se ajustan a ninguno de estos cánones. De obra muy poco nutrida, tampoco él realizaba grandes esfuerzos para darla a conocer por escrito. Prefería, narran quienes frecuentaron su trato, ejercer los goces de la conversación, género literario o semiliterario que semeja al modelado en hielo o a los castillos de arena trabajados durante horas con paciencia artesanal y que comienzan a destruirse casi simultáneamente con su terminación. El ya mitológico Macedonio Fernández, Santiago da Bove y su hermano Julio César formaron un grupo al que denominaron Triquia, que acostumbraba a reunirse, según contó Hugo Loyácono en el Cronista Comercial del 29 de noviembre de 1975, en un cuarto del fondo de la casa de los da Bove en Morón. Allí, a la temblorosa luz de una vela, como si las sombras ayudaran a que los mecanismos de la mente se moviesen con más facilidad por los vericuetos de la metafísica, los tres dilataban la charla durante largas horas sobre determinada opinión de Schopenhauer, el idealismo de Berkeley, al que Macedonio adhería con fervor, o el empirismo de David Hume. Da Bove hace pensar en esas conversaciones metafísicas cuando en su cuento El espantapájaros y la melodía escribe: hartos de mate, de discusión y de cigarrillos, nos venía bien un intervalo de reposo y silencio, como le viene bien a un charlatán y fumador entrar en una iglesia y refrescar su cabeza al sacarse el sombrero y hacer descansar su garganta irritada de tanto humo y tanta charla. Nos sentamos alrededor de la mesita, Juan y Rodolfo Valle, Román, Ricardo y Alejo. Este último se volvió a levantar para apagar la luz eléctrica y encender una lamparita, a la que graduó la mecha, para que quedáramos en la penumbra. La triquis se ampliaba los sábados en la antigua confitería La Perla de la esquina de Jujuy y Rivadavia, en el barrio de Once. Alrededor de los mármoles circulares de las mesas se reunían varios contertulios, entre los que se puede mencionar a Jorge Luis Borges, Raúl Scalabrini Ortiz y Leopoldo Marechal. Borges, en el prólogo a la antología de Macedonio, publicada por Ediciones Culturales Argentinas
en 1961, evocó aquellos memorables diálogos, los que también es posible descubrir como reflejados por un espejo deformante en su cuento El Congreso, recopilado en el Libro de Arena, Buenos Aires, 1975. Solo que en ese texto se trata de la confitería del gas y el empeño de los encuentros en la ficción. Aparentemente, es más pretencioso reunir un parlamento que representara a los hombres de todo el mundo, aunque acaso la ambición de buscar la verdad, por medio de la metafísica, no le vaya en saga. Alguna vez, narra Borges, surgió del grupo reunido en La Perla la idea de escribir en forma colectiva una novela fantástica situada en Buenos Aires. La obra se titulaba El hombre que será presidente. Los personajes de la fábula eran los amigos de Macedonio y en la última página, el lector recibiría la revelación de que el libro había sido escrito por Macedonio Fernández, el protagonista, y por los hermanos Dabove, y por Jorge Luis Borges, que se mató a fines del 9º capítulo, y por Carlos Pérez Ruiz, que tuvo aquella singular abertura con el arco iris, y así de lo demás. En la obra se entretejían dos argumentos. Uno, visible, las curiosas gestiones de Macedonio para ser presidente de la República. Otro, secreto, la conspiración urdida por una secta de millonarios neurasténicos y tal vez locos para lograr el mismo fin. Estos resuelven socavar y minar la resistencia de la gente mediante una serie gradual de invenciones incómodas. La primera, la que nos sugirió la novela, es la de los azucareros automáticos, que de hecho impiden endulzar el café. A esta le siguen otras: la doble lapicera, con una pluma en cada punta que amenaza pinchar los ojos; las empinadas escaleras en las que no hay dos escalones de igual altura; el tan recomendado peine navaja, que nos corta los dedos; los enseres elaborados con dos nuevas materias antagónicas, de suerte que las cosas grandes sean más livianas y las muy chicas, pesadísimas, para burlar nuestra expectativa; la multiplicación de párrafos empastelados en las novelas policiales, la poesía enigmática y la pintura dadaísta o cubista. En el primer capítulo, dedicado casi por entero a la perplejidad y al temor de un joven provinciano ante la doctrina de que no hay yo, y él por consiguiente no existe, figura un solo artefacto, el azucarero automático. En el segundo figuran dos, pero de modo lateral y fugaz. Nuestro propósito era presentarlos en proporción creciente. Queríamos también que a medida que se enloquecieran los hechos, el estilo también se enloqueciera. Para el primer capítulo elegimos el tono conversado de Pío Baroja. El último hubiera correspondido a las páginas más barrocas de Quevedo. Al final, el gobierno se viene abajo, Macedonio y Fernández Latour entran en la Casa Rosada, pero ya nada significa en ese mundo anárquico. La cita, pese a lo extensa, tiene sentido para demostrar que no se trataba de un grupo signado por la solemnidad. Un humor casi surrealista está presente a lo largo de toda la evocación borgiana y al mismo tiempo pone de manifiesto el tono que debía presidir aquellas reuniones de los viernes. Sin embargo, y aun cuando varias líneas de Dabove lo muestran dueño de un singular humorismo, caracterizado por una ironía muy porteña a través de las páginas de la muerte y su traje, resulta evidente la preocupación casi obsesiva por la muerte que padecía su autor. Recordó lo Giacono, en el artículo ya mencionado, que para Dabove la idea del fin de la vida llenaba casi la totalidad de sus pensamientos. Y Jorge Calvetti no fue menos contundente. Era un proceso de la muerte. Ella le dominó como un demonio. Algunas tardes salía de su habitación como si hubiese estado contemplando sus cenizas. El tema de la muerte. Salvo tal vez el de la soledad o el amor, pocos temas han preocupado en mayor medida al hombre que el de la muerte. De ahí que las religiones
hayan creado el mito de un tránsito hacia un mundo mucho más placentero para quienes han sido justos y bondadosos en la tierra. El Atharva Veda hindú supone, por ejemplo, un paraíso rico en alimentos interminables, especial para hambrientos y golosos. El cristianismo afirma que en el cielo las almas que han sido admitidas se ven libres de todo dolor y gozan en la contemplación de Dios, mientras el Corán promete un Edén sensual donde un hombre podrá tener varias mujeres, será capaz de contemplarlas a todas, en tantos que cada una de ellas supondrá que es la única elegida. Pero ningún argumento ha disipado la angustia que provoca la inseguridad de una nueva vida o el simple desasosiego ante lo desconocido. El temor a la muerte ha sido una constante a lo largo de la historia y, por lógica, ese sentimiento se reflejó en la literatura, que no es más que su espejo. El tratamiento que Santiago Dabove otorga al tema hace pensar de inmediato en una línea del monólogo de Hamlet: morir, dormir, dormir, tal vez soñar. Porque los ropajes con que trata de vestir sus distintas imágenes de la muerte semejan sueños, pesadillas en las que se reitera siempre un solo personaje macabro. De ahí que no suene ociosa la declaración que desliza en el cuento que da título al libro. Sé que aquello que sucedió y sé que no es un sueño, pero también los sueños suceden y el alma anda entre sueños. Los relatos de Dabove parecen lúgubres aproximaciones en busca del conocimiento de cómo ocurrirá su muerte, y así traza diversas imágenes, distintas posibilidades de cómo llegará al fin. En Tratamiento Mágico infiere que, contrariamente al vivir su propia muerte, que pedía Rilke, el moribundo que se pierde entre ensueños o que se desdobla y finge su muerte como si fuera la del otro, con cualquier medio que emplee, realiza una fantasía trascendente que parece bañarse de inmortalidad, como si fuera posible para el sujeto la consideración de su propia muerte, o si se quiere, que ésta es usadera y no afecta a su ser. No es preciso efectuar un excesivo esfuerzo intelectual para suponer que las muchas muertes literarias, fraguadas por Dabove, son también una manera casi mágica de alejar el fantasma de su muerte real. En otra parte, El espantapájaros y la melodía explica esa necesidad de distanciamiento. No sé si habrán observado, escribe, que la proximidad tiene bastante parte en la impresión que nos causa la agonía y la muerte. Podemos pensar en todo momento en la muerte, pero nos disgusta que sus muecas, su olor, su indumento, se nos hagan íntimos. No es cobardía, no es temor, no es egoísmo que tiemble. Esto sería demasiado trivial. No sé qué será, pero si se me permite, aun a riesgo de provocar las risas más francas, diré que para mí pasa, en circunstancias semejantes, entre otros sentimientos oscuros, uno de vergüenza. No es extraño que en ese sentimiento haya influido aquella impresión acuñada por Borges de que los difuntos tienen un cierto aire de cachivache, según escribió en una de las narraciones que integran su historia universal de la infamia. Como contrapartida de ese sentimiento de pudor frente a la propia muerte, en La cuenta menciona a un presunto suicida que atrajo público al acto de su muerte, porque, según confesó, no me atrevo a matarme en soledad y la presencia de ustedes puede ayudarme a morir. Lector fervoroso de Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Guy de Maupassant, Santiago Dabove no demuestra ningún temor en dejar al descubierto sus innegables influencias. Ser polvo, por ejemplo, es otra versión de la metamorfosis de Kafka. Solo que en lugar de convertirse en un insecto repugnante, como le ocurrió a Gregorio Samsa, el protagonista del cuento del argentino, se hunde en la tierra tras caer de un caballo frente a un viejo cementerio y lentamente comienza a transformarse en una tuna.
También aquí, el problema de la soledad tiene sus diferencias con el modelo. En tanto la creación de Kafka sufre, ante su evolución, por la repugnancia que provoca a sus familiares, a quienes su cambio ha dejado en la indigencia. Trata de ocultarse a las miradas y desea la muerte. El personaje de Dabove, que sostiene no hay esperanza para el corazón del hombre, al ser despedido por el caballo, no aguarda la ayuda de otro ser humano, porque intuye que llegará tarde. Y cuando un viajero trata de ayudarlo en su difícil situación, lo escupe. La total soledad es el signo de esta metamorfosis. El experimento de Barinsky, donde un joven médico trata de volver a la vida a un suicida asesino, recuerda en algunos tramos el caso del señor Valdemar de Poe. Este último ha sido mantenido en un estado cercano a la vida a lo largo de algunos meses por medio del mesmerismo, y cuando se le habla, responde mediante una voz que parece provenir de ultratumba. Finalmente, al preguntársele sobre sus sensaciones o deseos, con ese mismo timbre macabro, Valdemar grita en un ronquido estremecedor: «Por el amor de Dios, pronto, pronto, duérmame o despiérteme, pronto, le digo que estoy muriendo». El paciente de Barinsky también hace llegar su voz desde el más allá. Con un tono apenas audible, transmite las nuevas sensaciones que le provoca su inminente retorno a la vida. Es una vida loca de sueños lo que se ha desatado. Creo andar entre una ciudad de sombras, rota y dispersa como un astillero confuso. Tiene de lo que feneció y de lo que están haciendo de la muerte. A pesar de abordar un solo tema, Dabove consigue brindar diversas versiones en las que lo sobrenatural aparece inserto, de acuerdo a las reglas de la literatura fantástica, dentro de un mundo cotidiano, hasta sencillo. Así, en Finis, se encuentra con un manuscrito que detalla el fin del mundo cuando debe concurrir al cementerio a reducir un cadáver de un pariente. O choca con un espectro desnarigado en un viaje en tranvía que morosamente lo lleva hasta la Recoleta. O se acerca a una orgía delirante en un exótico prostíbulo realizada durante un carnaval en Bolivia por medio de los recuerdos de un hombre que evoca la pesadilla con naturalidad, como si se tratara de una historia común: la muerte y las máscaras. De la misma manera, en Tratamiento Mágico, el curandero recurre al peyote, cosa que no sueña demasiado insólita si se tiene en cuenta que el personaje comienza a tener extrañas visiones que le permitirán aliviar su dolencia, y hasta se explica el fraude de un espiritista que actúa movido solo por un sentimiento piadoso de cálida solidaridad. Cuando lo dejé, me decía a mí mismo que al fin era bueno quien sofisticaba, pero regalaba ilusiones: el espantapájaro y la melodía. Pero de todo el libro se desprende un similar y extraño clima que alcanza su cúspide en el brevísimo relato con que concluye el volumen. Tren, acaso una de las más perfectas narraciones fantásticas escritas en esta parte del mundo, líneas que de por sí justificarían a cualquier escritor, y que, tal como escribe Borges refiriéndose a ser polvo, las generaciones venideras no se resignarán a dejar morir en el olvido. Dabove demuestra en esas exiguas 2 carillas que toda la vida de un hombre puede sintetizarse en un texto diminuto y poético. La muerte y su traje exceden mucho la mera curiosidad para eruditos. Se trata de un libro sobrecogedor donde lo natural y fantástico se presenta a cada paso para ayudar al lector a lamentar que el talento de su autor se haya diluido en diálogos metafísicos, porque los pocos textos que se tomó el trabajo de escribir descubren a un narrador de cualidades pocos comunes. Horacio Salas. Prólogo. Un hombre, soñado por Shakespeare, dijo que estamos hechos de la sustancia con que se hacen los sueños. Para los más, este dictamen es una interjección del desaliento o una metáfora.
Para los metafísicos y místicos, es la directa enunciación de una verdad precisa. No sabemos cuál de las dos interpretaciones fue la de Shakespeare. ¿Acaso le bastó la mera música de las palabras? Macedonio Fernández, que no propuso ideas nuevas, posiblemente no las hay, pero que redescubrió y repensó las ideas fundamentales, razonaba con admirable gracia y pasión esa índole onírica de las cosas, y fue por él que conocí, hacia 1922, a Santiago da Bove. Pocas horas le bastaron a Macedonio para convertirnos al idealismo. La memoria de Berkeley y el anhelo de hipótesis mágicas o asombrosas fueron mi estímulo. En cuanto a Santiago da Bove, sospecho que lo guiaba la convicción de que la vida es tan poca cosa que no puede ser más que un sueño. Nihilismo y amargura lo condujeron a la tesis onírica. Para este sueño o realidad que lleva la cifra de 1960, Santiago ha muerto y vive en las realidades o sueños que propone este libro. Todos los sábados, durante un tiempo que acabó midiéndose por años, nos congregaba en una confitería de la calle Jujuy La Tertulia, hoy casi legendaria, de Macedonio. A veces conversábamos hasta el alba. Los temas habituales eran la filosofía y la estética. La pasión política no había devorado aún a las otras. ¿Acaso nos creíamos anarquistas individualistas? Pero Kropotkin o Spencer nos importaban menos que los otros usos de la metáfora o la inexistencia del yo. De una manera casi imperceptible, Macedonio dirigía nuestro diálogo. Quienes entonces lo escuchábamos, no podemos maravillarnos de que los hombres que perdurablemente han influido en la humanidad, Pitágoras, el Buda, Jesús, prefirieran la palabra oral a la palabra escrita. Es típico de tales abstractos y apasionados cenáculos que lo general borre lo personal. Muy poco sé de la cronología y de las vicisitudes de Santiago, salvo que estaba empleado en el hipódromo y que vivía en Morón, pueblo de sus padres y abuelos. Creo, sin embargo, haberlo conocido íntegramente en la medida en que una persona puede ser conocida por otra. Me parece que podría presentarlo en un cuento y hacerlo obrar sin falsedad. Era como Pitágoras, quería un espectador. Representaba sin fatiga los lentos días de semana en el pueblo. El cigarrillo, el violín y el mate eran formas de su ocio. Su casa era una de esas casas antiguas que se ahondan en patios y en cuyo fondo hay una claridad que es la huerta. Una gran parra suavizaba las diversas luces del día y por esos patios y por esas altas habitaciones iría Santiago adivinando y precisando sus sueños. Una vez nos dijo, sonriendo, que disponía de todos los materiales para la redacción de una gran novela, porque siempre había vivido en Morón. Mark Twain pensaba lo mismo del Mississippi, cuyas anchas y oscuras aguas había surcado tantos años como piloto, y quizá todas las variedades humanas estén representadas en cualquier lugar del planeta y quizá en cada hombre. En cuanto a la idea o prejuicio naturalista de que los escritores deben viajar en busca de temas, da Bove lo juzgaba menos afín a la literatura que al periodismo. Recuerdo haber discutido con él pasajes de Kinsey o de Schopenhauer, pero sospecho que leía lo que el azar le ponía en las manos. Fuera de algunas viejas admiraciones, el Quijote y Edgar Allan Poe ciertamente, y acaso Maupassant, no tenía mayores esperanzas en la palabra escrita. Había hecho lo humanamente posible para admirar a Goethe, pero le sucedió lo que a otros. La música era para él no solo un goce emocional, sino intelectual. La ejecutaba con destreza, pero prefería oírla y analizarla. Recuerdo alguna de sus observaciones. En el cenáculo de Macedonio se discutía si el tango es alegre o triste. Cada cual rechazaba como excepciones las piezas que otro alegaba como típicas, y ni siquiera nos poníamos de acuerdo sobre el valor emocional de Don Juan o de 7 palabras. Santiago, que nos escuchaba en silencio,
observó al fin que la discusión era vana, puesto que cualquier melodía, aun la pobrísima del tango, es harto más compleja, rica y precisa que los adjetivos triste o alegre. El tango no le interesaba, pero sí la crónica épica de las orillas, las historias de guapos. Las refería sin el menor acento admirativo o sentimental. No olvidaré una anécdota suya, la inauguración de una casa mala en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Los niños bien, que conocían la capital, tuvieron que explicar el insólito establecimiento a los grandes malevos, que solo habían gustado hasta entonces los amores del zaguán y de la intemperie. A Maupassant le hubiera complacido esta situación. Más que lo irreal, Santiago sentía lo vano de las cosas. Ambos sentimientos conviven en el cuento fantástico, al que también lo condujeron el ejemplo, ya mencionado, de Poe, y el de Lugones de las fuerzas extrañas. Todas las piezas que componen este volumen póstumo pertenecen a un género que podríamos definir como de imaginación razonada. Pero los géneros no son otra cosa que comodidades o rótulos, y ni siquiera sabemos con certidumbre si el universo es un espécimen de literatura fantástica o de realismo. El roce de los años desgasta las obras de los hombres, pero perdona, paradójicamente, algunas cuyo tema es la dispersión y la fugacidad. Ciertamente las venideras generaciones no se resignarán a dejar morir el singular y dolorido cuento ser polvo. Jorge Luis Borges.